And you open the door and you step inside. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las lesiones en las artes marciales. Y es mi responsabilidad. Yo considero que he promocionado muchísimo, y no solo las artes marciales, sino también los deportes de combate. Muchos de vosotros estáis compitiendo o a lo mejor os estáis considerando entrar en alguna competición de vuestro deporte, lo que sea. Tenéis que estar informados. Tengo que decir, antes de empezar, que la investigación en el terreno de las lesiones en las artes marciales, la investigación a nivel científico, los estudios, es amplísima. Hay muchísimos estudios, muchísimas publicaciones. Yo he condensado, he filtrado lo que pienso que es más relevante e importante, y es lo que os voy a mostrar. Antes de empezar, tengo que decir, las lesiones de las que hablamos tienen una mínima importancia. Si estás combatiendo y te haces un mínimo moratón, eso no cuenta, no se evalúa. Así que nada, vamos a empezar. Empecemos hablando acerca de las competiciones de artes marciales mixtas, que yo diría son, junto con las de boxeo, las más populares a día de hoy. Ha habido una evolución en este tipo de competiciones. En los primeros estudios llevados a cabo, la media era de unas 60 lesiones cada 100 combates. Luego, con el paso de los años y la regulación más concienzuda del deporte, estos números bajaron. Si tuviera que decir una cifra después de haber revisado muchos estudios y publicaciones, yo diría que se dan unas 45 lesiones cada 100 combates. ¿Y dónde suelen darse las lesiones? La gran mayoría son en la cabeza y la cara, seguido por la muñeca y la mano. En cuanto al tipo de lesión, los cortes en la cara son de largo la más común, representando casi el 50% de todas las lesiones. En segundo lugar tenemos los percances en mano y nariz, con un 10%, sobre todo a partir de la categoría welter. Tienes que tener en cuenta también que el trauma a la cabeza es la lesión más común a la hora de parar los combates. Aunque de esto ya hablaremos con más calma en otro vídeo. ¿Y qué hay del boxeo? Los números en cuanto a lesiones son ligeramente menores a las de las artes marciales mixtas, aunque no mucho. El boxeo presenta unas 34 lesiones cada 100 combates, aunque hay que tener en cuenta que los guantes de boxeo están más acolchados que los de MMA, y eso hace que, obviamente, aunque el número de cortes y laceraciones siga siendo alto, sea menor al que encontramos en las artes marciales mixtas. Sin embargo, sí que tenemos que tener en cuenta que la mayoría de golpes son dirigidos a la cabeza y que las lesiones a nivel neural son menos evidentes que los cortes, sobre todo justo al terminar un combate. La media de lesiones por cada 1000 horas de competición es de 828, lo que nos deja con aproximadamente una lesión por cada hora de competición. Hablemos del taekwondo. Hay muchos estudios y muy poco consenso en cuanto a la frecuencia de lesión en este deporte. Hay estudios que indican 26 lesiones por cada 100 combates, otros 16, otros 10, e incluso algunos nos hablan de 4 cada 100 combates. Y estamos hablando siempre de mediciones hechas todas en competiciones a nivel de cinturón negro. Dependiendo del nivel e importancia de la competición al realizar la medición, y esto es algo que he observado yo, el número de lesiones varía notablemente. Si tuviera que quedarme con una cifra, yo diría que la media es aproximadamente de 20 lesiones por cada 100 combates. Esta se trata de una cifra baja, sobre todo si la comparamos con aquellas que encontramos en las MMA y el boxeo. ¿Y por qué? Principalmente por la reglamentación y características del combate de taekwondo, que incluye protecciones varias como casco y peto y la limitación de no poder golpear con el puño a la cabeza. También, al contrario que en las artes marciales mixtas y el boxeo, en taekwondo la mayoría de lesiones se dan en el tren inferior, especialmente en el pie y el tobillo, siendo el esguince el tipo de lesión más común. Las lesiones en cabeza y cuello se sitúan en segundo lugar, seguidas muy de cerca por las lesiones en la espalda, que curiosamente son más comunes de lo que yo me había imaginado.
Yo he competido en taekwondo en el pasado, y tengo que decir que los combates son más duros de lo que la mayoría piensa. Pero bueno, esto lo dejamos para otro vídeo. Karate. Hay muchos estilos distintos, muchas investigaciones, muchos estilos de competición, así que es especialmente complicado dar cifras definitivas. Nos enfocaremos en las competiciones más populares, que son las organizadas por la WKF, World Karate Federation. En este tipo de competiciones no hay pleno contacto, no se busca el KO, sino los puntos. La frecuencia de lesión en este tipo de competición es de aproximadamente 22 cada 100 combates. Pero ya os digo que hay todo tipo de estudios al respecto. Algunos incluso nos indican una mayor frecuencia de lesión en este tipo de competiciones que en las de kickboxing, por ejemplo. Algo que yo, sinceramente, veo muy improbable. Aunque esto es algo que, obviamente, depende de muchos factores. Las contusiones y hematomas son las lesiones más comunes, seguido de las abrasiones y laceraciones. Comparado con el taekwondo, hay más lesiones en la cabeza y el cuello que en el tren inferior. ¡Alberto! ¿Y qué hay del Kyokushin? Bueno, vamos a hablar de ello un poco. Para los que no lo sepan, en las competiciones de Karate Kyokushinkai no se puede golpear a la cabeza con el puño, pero los competidores no llevan protecciones de ningún tipo, solo una coquilla. Y además, no es una competición de semicontact, sino de pleno contacto. La probabilidad de lesión en las competiciones de Karate Kyokushinkai es más alta que en las de semicontact. También hay un mayor porcentaje de contusiones y de lesiones en el tren inferior. También hay que decir que alrededor del 75% de las lesiones en las competiciones de Karate Kyokushinkai y el 70% en semicontact fueron clasificadas como de grado bajo. Eso significa lesiones de no mucha importancia. Como dato curioso, podemos decir que la probabilidad de lesión durante el entrenamiento para ambos practicantes es bastante alta, alrededor del 80% aproximadamente, habiendo más probabilidad de lesión en los combates preparatorios para la competición que en los combates de la competición. Kickboxing. Los datos en cuanto al kickboxing son impresionantes, aunque, como siempre, depende mucho de la investigación que leas. Un estudio en el que se recogieron los datos de casi 500 luchadores durante 15 años de competiciones mostró una frecuencia de lesión de aproximadamente 80 lesiones por cada 100 combates. Este es un número mayor al que encontramos en las artes marciales mixtas, el boxeo, el karate y el taekwondo. Las laceraciones era la lesión más frecuente, seguida de los cortes. Los números en las competiciones de Muay Thai también son interesantes. En un estudio se le preguntó a 195 luchadores, la mitad de los cuales eran amateurs y la otra mitad profesionales. El 55,4% de ellos reportaron haber tenido una lesión en su última pelea. Eso sí, al igual que en el taekwondo, las extremidades inferiores son las que más sufren en los combates. En general, los luchadores jóvenes mostraron una mayor probabilidad de lesión. Obviamente, la experiencia, junto con el tipo de competición, amateur o profesional, juegan un papel muy importante a la hora de predecir las lesiones en este deporte de combate. Judo. 12 lesiones por cada 100 combates aproximadamente, con una incidencia ligeramente mayor en las competiciones más importantes y en las categorías más pesadas. Las lesiones a nivel articular, sobre todo los esguinces, son el tipo de lesión más frecuentes. ¿Qué zonas? Lumbar, hombro y rodilla. Jiu-Jitsu brasileño. ¿Tendrá más o menos lesiones que el judo? Menos. 2 lesiones por cada 100 combates. En un estudio se analizaron
5.022 participaciones y se encontraron solamente 46 lesiones. ¿Y qué tipo de lesión es más frecuente? Obviamente las de naturaleza articular. ¿Qué articulación suele ser la más dañada? El hombro, siendo la luxación el mecanismo de lesión más frecuente. También, un poco a nivel anecdótico, podemos decir que suelen haber unas pocas lesiones en las costillas y por cortes. Así que el jiu-jitsu brasileño es, a nivel competitivo, por lo menos según lo que nos dicen los estudios a día de hoy, el deporte de combate más seguro. Los deportes en los que no hay golpes suelen ser más seguros a nivel lesivo que aquellos en los que sí los hay. Un poco a nivel general, podemos decir que a más peso, más probabilidad de lesión. A más protecciones, menos probabilidad de lesión. Bueno chicos, ya habéis visto que en función del deporte la probabilidad de lesión es mayor o menor. En aquellos en los que se permite el pleno contacto y los golpes, los puñetazos a la cabeza, artes marciales mixtas, boxeo, kickboxing, muay thai. En esos deportes el perdedor tiene el doble, incluso más del doble de probabilidades de salir lesionado que el que resulta victorioso. Y en profesionales, el triple. El perdedor tiene el triple de probabilidades de sufrir una lesión. Por lo tanto, esto que voy a decir es obvio, pero intentad ganar. Cuidad la defensa, pero intentad ganar. Otro dato que tenemos que tener en cuenta. En el entrenamiento es donde se dan la mayoría de las lesiones. ¿Cuál es la proporción? De 4 a 1. Así de claro. Y no solo en los deportes en los que hay pleno contacto y golpes en la cabeza. No, en la mayoría, en taekwondo, en judo, en la mayoría de deportes, el grueso de las lesiones se da en el entrenamiento. Muy importante tener esto en cuenta. También, recordad, obviamente depende del arte marcial, de la competición, pero la mayor parte de las lesiones se dan en el cuello y la cabeza. Muy importante esto tener en cuenta, sobre todo en aquellos deportes en los que hay en los que se permiten puñetazos a la cara. Entonces, fundamental, vital, clave, entrenar bien protegidos y de manera saludable. No ir ahí, ¡oh, ya voy a arrancar la cabeza! No. La estadística indica que tienes más probabilidades de lesionarte preparándote para el combate que durante el combate. Entonces esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Guantes, grandes, cascos, petos si hace falta, siempre hay que ir bien protegidos. Y esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Próximamente haremos un vídeo hablando de las lesiones a nivel cerebral, porque eso merece un vídeo exclusivo. Así que nada, chicos, ya sabéis, a entrenar.